Hola chicos, ahora vamos a empezar un tutorial donde vamos a ver algo relacionado con las macros. Vamos a aprender cómo se ocupan, qué son, y vamos a intentar hacer algún ejemplo práctico para poder entender lo que es esta herramienta muy poderosa de Excel, que es la grabadora de macros. Bueno, para comenzar vamos a abrir el libro de Excel. Como su nombre lo dice, es un libro, y como es un libro tiene muchas hojas, entonces nosotros vamos solamente a trabajar en la hoja que recién podemos abrir, ¿ya? Lo primero es que en Excel, de manera predeterminada, la pestaña programador o desarrollador, para poder ejecutar las macros, no viene activada por defecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es activarla. Entonces tendríamos que ir a la pestaña Archivos y nos va a aparecer el menú. En la parte de Opciones se abre esta ventana con todas las opciones para poder configurar la cinta de opciones. La cinta es todo lo que se puede ver aquí arriba, donde está inicio, insertar, todos los parámetros que nosotros podemos editar. Pero en la parte de personalización o personalizar cinta de opciones, hacemos clic ahí y aparecen dos nuevas ventanas. Aquí nos vamos a la derecha, en la personalizar la cinta de opciones. Si se puede ver aquí aparece inicio, insertar, diseño de página, las fórmulas, los datos, todos los menús que están aquí arriba. Pero no está activada el desarrollador, que es lo que nosotros necesitamos para poder manipular las macros. Entonces la seleccionamos, aceptar, y aquí aparece la pestaña desarrollador. Bueno, la presionamos y aquí en la parte superior izquierda aparecen las macros, grabar las macros y usar referencias relativas, también en la frecuencia de las macros. Ahora, aquí por lo menos hay tres opciones para poder entrar a las macros. En la pestaña desarrollador, pero también podríamos irnos a vista, y en la parte derecha del menú aparece también el menú de las macros para poder acceder a ellas. Pero también aquí abajo, en la parte inferior izquierda, aparece un cuadradito donde dice que no se está grabando ninguna macro. Entonces, esas tres opciones nosotros tenemos para poder empezar a ejecutar una macro y empezar a grabarla. La que sea más cómoda para ustedes es la que pueden utilizar. Ahora, yo voy a ocupar la pestaña desarrollador. Vamos a grabar una macro. Excel por defecto nos da el nombre de la macro. Ahora, el único inconveniente o detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el nombre que nosotros le coloquemos a la macro no puede tener caracteres extraños. Por ejemplo, el gato, el porcentaje, el ampersand, porque no lo va a reconocer. Entonces vamos a demostrarlo con un ejemplo. Entonces le vamos a colocar macro 1 y le vamos a colocar por darle un ejemplo, el porcentaje. Y le colocamos aceptar y ahí lanza un error. Y dice que el nombre no comienza por una letra o un carácter de subrayado. El nombre contiene un espacio u otro carácter no válido. Este es el caso, tiene un carácter no es válido. Entonces aceptamos, lo eliminamos y vamos a probar con un espacio. Le damos un espacio, le colocamos aceptar y lanza otro error. ¿Por qué? Porque dice que el nombre contiene un espacio. Entonces eso es lo que no tiene que contener. Si le colocamos, si queremos separar más de dos palabras o letras que sean en el nombre de la macro, las podemos separar con un guión bajo para poder obtener el nombre de la macro. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar así como macro 1, como la opción que nos da Excel. Ahora la segunda dice tecla de método abreviado. Esta opción sirve para ejecutar la macro
así como nosotros ocupamos el control C para copiar, el control V para pegar. Aquí Excel nos da una opción para ejecutar la macro de manera abreviada. Ahora, si le colocamos control C y le colocamos aceptar, en el libro de Excel, cuando estemos ejecutando o trabajando, automáticamente se va a desactivar la opción control C de copiar. Entonces, como podíamos ver, ahora si yo le pongo control C, era para copiar, pero si le pongo control V, en el libro de Excel yo voy a poder copiar con el control C, pero cuando le ponga la opción para pegar como control V, me va a ejecutar la macro. ¿Ya? No va a pegar lo que yo había copiado previamente. Entonces, si le van a colocar aquí alguna letra para ejecutarla de manera automática, debería ser una letra que no esté asociada a alguna función que nosotros ocupamos generalmente. Ahora dice, la que viene dice guardar macro en, y da 3 opciones: el libro de macro personal, el libro nuevo y en este mismo libro. La primera opción sirve para que nosotros la macro que grabemos en este libro de Excel va a quedar guardada para todo Excel cuando nosotros abramos después posteriormente cualquiera. O sea, no se va a grabar solamente para este libro, sino que va a quedar como una función registrada en el libro de Excel. Pero después dice en un libro nuevo. O sea, no necesita mayor explicación, que lo va a grabar en otro libro. Lo va a guardar. Y en este libro solamente la macro se va a servir solamente en el libro en el que estemos trabajando. O sea, una vez que terminemos lo que estamos haciendo, cerremos y terminemos de hacer lo que estábamos haciendo, después la macro desaparece. Pero a modo de ejemplo, vamos a ocuparla solamente en este libro. Y la descripción, así como nuestra memoria es frágil, le podemos colocar una descripción de lo que hace la macro, para que después podamos acceder a ella de una manera más fácil. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a decir, vamos a colocarle un formato para imprimir, formato para imprimir. Ahora la voy a dejar sin una letra como comando para que la ejecutemos de manera manual. Entonces le colocamos aceptar. Ahora, en vez de en la misma pestaña donde nosotros le colocamos para grabar una macro, ahora aparece otro símbolo que es un cuadrado. Y aquí abajito también aparece un cuadrado en la parte inferior izquierda. Dice para detener la grabación. Desde este momento, todo lo que nosotros hagamos en este libro, sean las fórmulas, algún formato, algún trabajo o proyecto que nosotros tengamos que hacer, Excel lo está grabando. No le interesa el tiempo que nosotros nos tomemos en hacer las fórmulas, en planear todo lo que vamos a hacer, sino que Excel lo único que va a hacer es registrar los pasos que nosotros hagamos. Eso es una ventaja para no trabajar en contra del tiempo pensando en que va a ser algo muy largo o algo demasiado corto. No, en este momento no estaría grabando nada, solamente cuando yo empiece a hacer algo, ahí Excel va a empezar a grabar. Por ejemplo, vamos a colocar algo muy humilde. Por ejemplo, los días de la semana. Vamos a colocar aquí el lunes, el martes. Entonces podríamos extender automáticamente y Excel entiende que tiene que colocar todos los demás días de la semana. Ahora ya hacer esto de colocar y extender ya nos facilita mucho, pero al ejecutar la macro es
aún más simplificado, o sea, solamente con pulsar un botón aparece todo. Y por ejemplo, a este lado vamos a colocar los meses del año. Por ejemplo, enero, febrero, febrero, y extendemos hasta diciembre. Ahora, el cuidado que hay que tener, que cuando nosotros empezamos a grabar, en la celda que nosotros colocamos para empezar a trabajar, por ejemplo en este caso la C4, aquí aparece el nombre C4, cuando ejecutemos la macro se va a ejecutar en la misma posición en la que nosotros empezamos a trabajar. Aquí por ejemplo los meses del año empieza en la I1, en la celda I1. Todo lo que nosotros hayamos puesto en cualquiera de estas celdas, al ejecutar la macro va a desaparecer automáticamente, porque la macro tiene como la prioridad en operaciones, por decir, como por ejemplo la multiplicación o la división contra la suma y la resta. Ahora, a esto le podemos dar un formato. Por ejemplo, vamos a inicio y le podemos cambiar el color. Decimos a los días de la semana este color así, le podemos colocar negrita o cursiva. Los meses del año podemos hacer lo mismo en otro color, por ejemplo verde, un verde oscuro, ya. Pero por ejemplo, ahora todo esto ya Excel ya lo grabó. Entonces, si yo solamente quiero hacer esto, voy a desarrollador y le pongo detener grabación. O me voy aquí abajo y le pongo detener. En este caso lo voy a detener de aquí abajo. Ahora, Excel no está grabando nada. Entonces, para comprobar que todo lo que nosotros hicimos está grabado en la macro, lo voy a eliminar. Y ahora solamente vamos a desarrollador y vamos a la pestaña, no a grabar macros, sino a la pestaña más grande donde dice ver las macros. Y aquí dice que nosotros ya grabamos una macro 1. Ahora, ejecutar, si le apretamos ese botón, deberían aparecer los meses del año y los días de la semana en las mismas posiciones donde la hicimos antes. Entonces, démosle ejecutar. ¿Ven? Aparecieron en la misma posición en la que estaban, con el mismo formato y todo tal como nosotros lo habíamos hecho antes. Ahora, podríamos también a esto en darle la opción de que no aparezca en la misma posición. Por defecto, Excel lo hace así. Graba en la misma posición todas las cosas. Pero, por ejemplo, nosotros no necesitamos, o sea, deberíamos tener una opción de poner, por ejemplo, la macro donde nosotros queramos. La necesito en esta celda, o la necesito aquí, o la necesito acá. Entonces, ahora, como no se está grabando ninguna macro, vamos a grabar una segunda macro para ver cómo lo podemos hacer para poder ocuparla en cualquier posición. Entonces, antes de grabar la macro, debemos presionar usar referencias relativas. ¿Ve? Ahora quedó seleccionado. Y ahora le colocamos grabar macro. Por defecto aparece macro 2. Ahora ya no es como la anterior, porque es otro tipo de otra macro. Y la vamos a guardar también en este libro. Y le vamos a colocar relativas. O macro relativo. Para acordarnos que era la opción de la macro relativa. Aceptar. Ahora, de nuevo, él cambió el cursor y aquí arriba también, detener grabación. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, lo mismo.
Pero ahora vamos a ocupar en los mismos días de la semana y que empiecen aquí. No, aquí, L1. Entonces vamos a colocar el lunes, el martes, hasta el domingo. Pero aquí abajo vamos a colocar, por ejemplo, los meses. Enero, febrero. Y extendemos. Lo mismo, le vamos a cambiar el formato, el inicio. Pero ahora podríamos disminuir las letras, aumentar las letras. Y le vamos a colocar un color así. En negritas, en cursiva. Luego vamos a los meses, le cambiamos cursiva, negrita y le podemos colocar a ver, está demorado. Ya, entonces ahora vamos a eliminar esto. No, primero hay que detener la macro, porque si nosotros eliminamos esto cuando se esté grabando, es como si no estuviésemos haciendo nada, porque lo que hicimos ya lo estamos borrando. Entonces vamos a desarrollador y ahora voy a colocar detener. Ya, entonces voy a eliminar todo lo que nosotros hicimos y vamos a la misma desarrollador, a las macros. Ahora ya no hay una, hay dos. Entonces, al ejecutar la macro 1, ¿qué salía? Ahí, en las mismas posiciones que donde nosotros la habíamos grabado previamente. ¿Ya? Pero a modo de ejemplo, la vamos a eliminar y era más o menos por aquí. Le vamos a escribir, por ejemplo, un mes, enero. Entonces, como estas celdas están siendo ocupadas por la macro, ese enero debería desaparecer. Ejecutar. Ahí desapareció porque la macro tiene la prioridad. Ahora vamos a ejecutar la macro 2, pero la vamos a colocar, por ejemplo, ahora da una opción. La vamos a colocar ahí. Macro 2. O aquí, ahí abajo mismo. Ejecutar. ¿Ve? Y apareció ahí. ¿Ve? No apareció en la misma posición en la que yo la había fijado. Entonces podríamos cambiarla y ponerla acá. Entonces con eso ya es como más suficiente que podríamos ejecutar la macro en cualquiera de las partes donde nosotros queramos. Ahora un detalle, como para optimizar algo y hacerlo un poquito más interesante, podríamos colocarle en insertar y vamos a, por decir, una imagen, pero vamos a colocarle una forma. Vamos a colocar una flecha de bloque. Entonces lo vamos a colocar ahí. Y puede ser ahí. Entonces en la parte de aquí nosotros podríamos escribirle los meses del año. ¿Ya? Esto lo podemos agrandar un poquito para que se vea más bonito. Pero podríamos insertar otra imagen, o sea, una forma, pero con una flecha para el otro lado.
Entonces, al fijarla aquí arriba podríamos colocarle días, para que no sea tan largo. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Como para que se vea más bonito todo esto. A esta forma nosotros podemos dar la opción de asignarle una macro, ¿ya? Pero podríamos colocar los días de la semana y que al presionar la flecha aparezcan. Pero lo vamos a hacer con una sola para poder optimizar el tiempo y no sea tan latoso el video. Una doble flecha ahí. Entonces esto lo vamos a colocar ahí. Y aquí colocamos los meses del año. Meses del año. ¿Ya? Entonces a esta forma nosotros le vamos a asignar la macro. ¿Pero cuál? La primera. Porque la primera era la que nosotros colocábamos los días de la semana y los meses del año. Entonces le asignamos la macro 1 y le colocamos aceptar. Ahora vemos que aparece una manito. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo vamos a eliminar. Y esto puede estar así solamente en Excel. Cuando nosotros le presionemos la flecha, se va a ejecutar la macro y van a aparecer los días de la semana y los meses del año. Y más que eso, depende del informe, del trabajo, del formulario o de las cosas que nosotros estemos haciendo para poder optimizar el trabajo. Así que eso sería por el momento. Siguen más ejemplos, por ejemplo una tabla dinámica que vamos a hacer en un momento. Listo. Ya, entonces ahora vamos a hacer continuando con el video, un pequeño tutorial acerca de las tablas dinámicas. Es algo muy básico, ya que las tablas dinámicas son una herramienta que prácticamente necesita un curso completo para poder estudiarlas por su amplia utilidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí la pantalla del desarrollador, la pestaña todavía sigue activada, pero nosotros no la vamos a ocupar en este tutorial, en esta parte del tutorial. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a... Ya, entonces, vamos a, como se explicó en el título que dice Excel parte 1, la parte de importar los datos a partir de un archivo de texto. Entonces vamos a darle una aplicación a esa parte del tutorial. ¿Ya? Entonces vamos a la pantalla, a la pestaña Datos y buscamos la opción desde texto. Ahora, esta opción desde texto es muy útil cuando, por ejemplo, en topografía las estaciones de trabajo dan los datos en archivo de texto y las tenemos que traspasar a Excel para manipular esos datos. También se ocupan, por ejemplo, en el AutoCAD Civil 3D para hacer el plano topográfico de la superficie del terreno. Así que es una herramienta bien útil que tiene Excel para importar los datos de texto. Ahora vamos a ocupar por ejemplo, no lo vamos a hacer con datos topográficos, pero lo vamos a hacer con un resumen. Para que sea no con tantos números, sino que con palabras también. Ya, cuando aparezca esta pantalla, dice mis datos tienen encabezados, pero no está activada. Entonces nosotros tenemos que ponerle que la active. Vamos al siguiente y aquí uno puede ver que todos los datos están desordenados. Hay fechas, hay nombres, pero
La información no se puede leer así. Y estos están separados, dice considerar separadores consecutivos como uno solo. Entonces apretamos eso y automáticamente se ordenan los datos. Si colocamos, por ejemplo, por espacio, también, pero se vuelven a desordenar. Entonces, por tabulación y considerar los separadores consecutivos. Le damos a siguiente. Aquí en general no hacemos nada y finalizamos. Ahora aquí la última parte es ubicar la celda donde nosotros queremos los datos. Entonces ahí vamos a ocupar la que por defecto de Excel, que es la A1. Y le colocamos aceptar y van a aparecer todos los datos en cada celda ordenados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si abrimos el archivo de texto, estos son los datos que se importaron. ¿Ya? Ahora, una tabla dinámica, nosotros, como su nombre lo dice, tiene mucho dinamismo. Podemos comparar, por ejemplo, las cerámicas con las confecciones de ciertos países, los totales, los archivos los componentes que hay en la sección de deportes, con los de ferretería, y así ir jugando con los datos para obtener informes más rápidos. Entonces esto, por ejemplo, aunque no es muy relevante, pero podemos cambiar el formato de los encabezados para poder identificarlo más que nada. Ahora, para hacer esta tabla nos vamos a datos, no, ahora a insertar, porque vamos a insertar una tabla. Los datos eran para solamente importarlos. Y aquí dice tabla dinámica, ¿ya? La presionamos, pero dice, nos da la opción de tener que seleccionar todo lo que está en nuestra tabla. Pero en tabla o datos que son demasiado extensos, por ejemplo una base de datos ya de 1000 datos o de 500, por dar un ejemplo, eso es algo un poco latoso. Entonces vamos a cancelar y vamos a darle un clic solamente en cualquier parte de nuestra tabla y le colocamos tabla dinámica y automáticamente aparece el rango que ocupa la tabla. Está ahí, se ve en la línea de segmento que están seleccionados. Ahora, la opción de en una nueva hoja o también en la hoja de cálculo existente. Pero es más conveniente colocarla en una hoja de cálculo nueva para poder que no se enreden los datos o que haya alguna confusión. Entonces le colocamos aceptar. Ahora había una sola hoja en Excel. Automáticamente se abre una segunda hoja. ¿Ya? Ahora, este es como el formato que da la tabla, donde se colocan los valores, las secciones, los encabezados y eso, para empezar a jugar con los datos. Pero aquí abajo aparecen los filtros, las columnas, las filas y los valores. Los valores les vamos a colocar los precios. ¿Ya? También en los filtros vamos a colocar el país de origen. Y si se dan cuenta, aquí van apareciendo con una pestaña deslizante con los países que nosotros tenemos. Ahora, después en la parte de las columnas vamos a colocar el nombre de los artículos. ¿Ya? Ahora, si uno se da cuenta de que, mire, se ve algo muy largo, o sea, no se puede comparar bien, podemos cambiarlas. Y ahí automáticamente la tabla cambia de forma. ¿Ya? Pero también aquí en la parte de columnas también podríamos colocar la sección. Entonces aquí van a empezar a aparecer los valores. Ahora, si uno se da cuenta, aquí aparece un signo peso, que aquí la tabla
no lo reconoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esta hoja. La vamos a eliminar. Y vamos a borrar los signos pesos. ¿Para qué? Para que sea, no solamente sean, por ejemplo, precios, sino que pueden ser cantidades, pueden ser el número de... y así sucesivamente. Ya. Entonces, yo ya ahora le saqué todos los signos pesos que había aquí para que Excel no lo reconozca como un carácter raro. Entonces ahora volvemos a ir a insertar tabla dinámica, pero lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. El rango ya está listo y ahí aparece como el formato de la tabla. ¿Ya? Entonces, más que como su nombre lo dice, esto es dinamismo. Entonces vamos a solamente arrastrar. Vamos a arrastrar el precio a donde están, por ejemplo, los valores. ¿Ya? Vamos a colocar la sección, por ejemplo, a ver, en una columna. ¿Cómo queda? No se ve muy bien. Entonces, a filas. Ya, ahí se ve como más bonito. El nombre del artículo podría ser, a ver en los filtros, ¿cómo quedaría? Y el país de origen lo vamos a colocar en las columnas. Entonces, pero no queda muy bonito. Entonces vamos a colocar, a ver este, lo vemos aquí, el país de origen lo colocamos acá, ahí ya se ve como más de sentido. Y si colocamos este acá y este acá, ahí se ve como ya más ordenada la información. ¿Ya? Entonces la vamos a dejar así. Esto, la característica que tiene es que es como uno lo quiere ordenar, como a uno se le haga más fácil leer la información. Ahora aquí desaparecieron las separaciones, entonces para que se vea más ordenado las vamos a colocar. ¿Ya? Algo súper fácil. Vamos aquí, vamos a inicio, aquí en esta pestaña que aparezcan todos los valores. ¿Ya? Ahí aparecieron. Cuando uno hace un clic afuera, se da cuenta que las opciones desaparecen, pero cuando hacen clic adentro, las opciones vuelven a aparecer. Ahora, la gracia de la tabla dinámica es que, por ejemplo, yo quiero ver del país de origen, doy la opción a todas, pero quiero que aparezcan, por ejemplo, solamente los productos de España, pero solamente en deportes. Entonces dejo seleccionado solamente los productos que son de España, pero que son de subdivisión deporte, y le pongo aceptar y me va a mostrar solamente que hay un solo producto, o sea, hay una sudadera. Está en la categoría de deportes y el precio en este caso sería el total, los 53.34, sean pesos, sean dólares, sean euros, lo que ustedes quieran, o en el país donde se puedan encontrar. Pero no me interesa eso. Voy y pongo los productos que hay en España y en Francia, los dos. Ya. Entonces, los productos que hay de deporte que están en estos dos países es un monopatín y una sudadera. Y entre los dos, si ustedes se dan cuenta que hay un total general, que este total equivale a la suma en columnas y este total en filas. Pero aquí como hay uno solo, se mantiene. Ahora, nosotros deberíamos, solamente como una manera de comprobar que es el 156.54 es la suma de estos dos, hagamos la operación.
es igual, y le vamos a colocar ese valor más ese valor. Enter. O sea, es verdad. Da 156.54. Es solamente para verificar que Excel ya lo da por defecto. Ahora, por ejemplo, vamos a y mostramos, quiero comparar los artículos de, por ejemplo, de Japón, de España y de China. Y ahí me va a mostrar los tres, pero solamente en la categoría de deporte. Pero yo no los quiero solamente en la categoría de deporte. Me voy aquí y le pongo también en lo que hay en ferretería y en confección. Le pongo a aceptar y me muestra todo lo que hay en estos países y en la categoría confección. Ahora, todos nosotros lo que estamos haciendo aquí es para cuando tenemos que hacer informes rápidos y poder optimizar el tiempo, que es algo que nunca se recupera. Entonces, el hacer las cosas más rápido y hacerlas bien nos va a traer muchos beneficios en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional también. Ahora, esto es a modo un ejemplo que es muy humilde, pero que sirve para dar una idea de lo que era la tabla dinámica. Ahora las voy a seleccionar todas y van a aparecer todas, pero solamente en la categoría confección, deporte y ferretería. Al final aparecen los resultados, o sea, por ejemplo, cuánto fue la inversión de todos estos productos en la confección, en deporte y en ferretería, pero en los países que yo seleccioné, o sea, estaban todos. ¿Ya? Ahora dejemos todas las categorías. Y ahí se aumenta también una columna. ¿Ya? Y también podemos aquí solamente ver los productos ya donde hay muñequeras o monopatín y productos así, de manera individual. ¿Ya? Así que esto sería la parte de tablas dinámicas. Y entonces ahora, como ya para terminar, la parte de tabla dinámica, algo que es algo fácil de ver y que lo trae como opción Excel es si hay una tabla dinámica asociada a esta tabla dinámica hay un gráfico dinámico. Entonces, para poder comparar la información a través de gráficos y que los informes queden más detallados. Entonces, nos vamos de nuevo a insertar, pero en vez de tablas dinámicas, vamos a la opción de gráfico dinámico. Pero no presionarla, sino que a la flechita que está aquí abajo y le vamos a colocar gráfico dinámico y tabla dinámica. Entonces, no es la misma hoja para evitar confusiones en una hoja nueva. ¿Ya? Entonces, uno aparece el formato de la tabla como lo habíamos hecho anteriormente, pero también aparece el gráfico 1. Ahora, en este gráfico deberían aparecer las variaciones que nosotros hagamos en la tabla, se van a modificar automáticamente aquí en el gráfico. Ahora, de nuevo, aquí el precio lo habíamos puesto en los valores, el nombre del artículo lo pusimos acá, en la eje de esto, la sección la vamos a colocar acá en las columnas y el país de origen lo vamos a colocar en los filtros. Pero si nosotros nos damos cuenta, a medida que íbamos agregando la información, los gráficos se estaban haciendo automáticamente. Pero, por ejemplo, yo solamente quiero ver las cerámicas de todos los países y compararlas. Por ejemplo, ¿qué elemento de la categoría cerámica fue, por ejemplo, el más caro, o el que más se vendió, o el que no se vendió tanto? Entonces aquí están las comparaciones automáticamente, no tenemos que hacer copiar la información, hacer un gráfico, sino que esto es, como su nombre lo dice, dinámico. Pero ahora no quiero la cerámica, o quiero comparar la cerámica, por ejemplo, con los deportes.
¿qué es lo que más se puede vender? Ahora, si nos damos cuenta, dice que la bicicleta de montaña, incluso ponemos el cursor encima y nos dice el nombre completo de qué es lo que es, que tiene, por ejemplo, si fuese un precio, que es uno de los elementos más caros que hay en toda esta información. Ahora, lo mismo, le puedo ir agregando a las confecciones y se me forma otra columna más. ¿Ven? Son gráficos de barra y se pueden ir modificando y así alterando toda la información. Ahora voy a solamente, como último ejemplo, voy a dejar las confecciones, por ejemplo. Las confecciones, pero de España. De España solamente. Y hay dos artículos, la camisa y el cinturón de piel, que están en la parte de confección en el país de España. Y vemos que la camisa del caballero es un artículo que es más caro que el cinturón de piel. Bueno, eso es como ya a modo de resumen. Ahondaría en lo mismo si siguiera repitiendo. Así que espero que hayan aprendido, les haya servido, porque esta es una herramienta muy útil que trae Excel. Luego continuaremos con otro ejemplo, ya con algunas funciones que son especiales de Excel, son poco conocidas y también nos van a simplificar la vida. Ya. Hola, una de las funciones que hay en Excel es la función concatenar, una función que nos permite unir dos celdas en una, dos o más celdas en una. Por ejemplo, aquí tenemos la planilla de notas de algún curso y aparte en otra celda queremos decirle al alumno si aprobó o reprobó. Por ejemplo, llamamos a la función concatenar, ahí está, hacemos doble clic y ponemos el nombre, punto y coma, espacio, comillas, espacio, comillas. ¿Para qué las comillas? Para que pueda quedar separado el comentario de cada celda, lo que está dentro de cada celda que pueda quedar separado. Eso. Espacio, comillas, y las comillas son para darle a entender las celdas al Excel. Aquí le ponemos, por ejemplo, si le queremos hacer más bonito, ponemos su promedio es, comillas, comillas, punto y coma, ponemos aquí el promedio, comillas, y aquí ponemos aprobada, en este caso. Cierro paréntesis y veamos qué sucede. Dice el nombre de la muchacha, su promedio es 4.3, aprobado. Ahí como ven quedó juntito y eso es porque aquí no hay un espacio. Ponemos espacio acá y ahora sí debería quedar bien. Enter. Todavía no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí no ha quedado. Entonces lo que hicimos fue unir el contenido de dos celdas en este caso y ponerle un comentario que fue su promedio es aprobado. Y ahora si esto queremos hacer lo mismo hacia abajo,
nos sale el nombre de cada muchacho, su promedio es, el promedio que aparece correspondiente a cada uno. Bueno, en este caso todos están aprobados, pero no es así. Lo que pasa es que esa es otra función que no se le explica ahora. Y eso. Listo. Hola, buenas. Continuando con el video, vamos a ver otra función que igual es bien práctica que tiene Excel, que es la función de radianes, o sea, en la que convierte los grados sexagesimales a radianes. Pero en este caso es un ejemplo un poco más práctico, porque en este botón, si ustedes ven, y aparece una manito. En esta manito está asignada una macro que fue hecha previamente. Ahora, para ver cómo se hacen y qué son las macros, en la otra parte del tutorial se puede ver eso. Ahora, por ejemplo, yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, a ver, ¿cuántos son 180 grados? Y le aprieto el es igual, y me aparece 3,14, 15, 92, o sea, el número pi. Ahora puedo cambiarlo, por ejemplo, 20 grados, y me cambia a radianes automáticamente. Una aplicación bastante simple, pero muy práctica al momento de tener que resolver transformaciones de ángulos, sobre todo en trigonometría y en cosas que podamos ocupar matemáticamente. Así que esta función espero que hayan entendido, y solamente es hacer un clic, por ejemplo, en una celda, colocarle es igual y escribir la palabra rad, y aparece automáticamente radian. Seleccionamos una celda que donde nosotros le vamos a colocar el ángulo, por ejemplo esta, cerramos paréntesis, esta, y la seleccionamos aquí, y aquí yo le pongo lo mismo, 50 por ejemplo, y aquí cambia automáticamente, pero esa fue asignada en una macro. Bueno, espero que hayan entendido y hasta la próxima. Ya, hay algunas de las funciones en Excel que son básicas, pero que nos pueden servir mucho. Como es, por ejemplo, saber dónde tenemos guardado nuestro archivo. Para eso, llamamos a la función info, doble clic. Aquí aparece un directorio. Doble clic, cerramos paréntesis. También podemos escribir directorio. Paréntesis, y nos dice en qué carpeta está guardada nuestra plantilla de Excel. Ahora, otra función importante que nos puede servir para saber qué formato tienen nuestras funciones, nuestras celdas. Por eso vamos aquí, ya llamamos la función celda, doble clic, y ponemos entre comillas siempre formato. Aquí hay muchas opciones, dice color, columna, fila, y aparece la opción formato, que es la que vamos a ocupar nosotros. Cierre comillas, punto y coma, y buscamos lo que queremos. Cerramos, y ahí nos indica una G. ¿Qué indica eso? Que tiene formato general. Vamos a definir nombre, hipervínculo, formato de celda, y ahí podemos ver que, claro, este formato de celda tiene un formato general, como nos indicó esta función. Bueno, estas son, y aquí siempre tú haces igual a, paréntesis, y llamas a funciones. Por ejemplo, aquí hay muchas.
que puede ser de mucha ayuda. Pero esas dos que acabo de nombrar son muy útiles porque a veces uno abre un archivo, le empieza a editar, pero se le olvida dónde está guardado. Claro, le pone como guardar como y generalmente la vuelve a guardar en otro lugar, pero siendo que ya está guardada. Así que esto sirve mucho. Y la de formato general nos sirve para darle el mismo formato a las demás celdas, para que no quede tan desordenado. Y eso sería.